Buenas a todos, ¿me escuchan? Sí, profe, sí, profe. Bueno, em, el día de hoy vamos a dar una continuación de lo que estuvimos desarrollando en la clase pasada, que es el concepto relacionado al límite. Estuvimos viendo a qué se refiere y cómo resolver algunos ejercicios. Estos ejercicios que nosotros haremos con el límite hay diferentes formas de hacer, en donde deberemos aplicar diferentes métodos dependiendo de la función que tengamos. Entonces ahora mismo veremos una continuación primero y después vamos a ver un método de resolución, digamos, que, que nos permitirá solucionar el límite y posteriormente, si es que nos da tiempo, vamos a ver algunas, digamos, unas propiedades también que tenemos dentro del límite. Pero la idea de hoy es simplemente ver algunas formas de resolución del límite a partir de, digamos, primeramente, a partir de algunas alteraciones algebraicas, algunas propiedades que ya seguramente ya vieron en otras materias, ¿verdad? Y vamos a aplicar aquí. Bueno, entonces aquí tenemos el límite y tenemos el valor de x, como nos indica aquí, a la cual x tiende. En este caso, x tiende a, en este caso tenemos un valor literal, que en este caso corresponde a a. Posteriormente tenemos la función que es igual a x cuadrado más uno menos x, o sea, uno menos a, perdón, multiplicado por x. Todo esto restado por menos a. Y en la parte de abajo, que es el denominador, tenemos x menos a. Entonces, aquí nosotros primeramente debemos verificar cuál es la respuesta que nos da al reemplazar el valor de x dentro de esta función. Y reemplazamos. Entonces, en lugar de x, escribimos a, en este caso, a cuadrado más uno menos a por a menos a. Y en la parte de abajo tenemos una diferencia entre x menos a. Habíamos dicho que íbamos a reemplazar el valor de x, que es a, y lo hacemos. Tenemos una diferencia. Posteriormente, tenemos que solucionar esta función. La parte de abajo es fácil por el hecho que tenemos una resta. Al solucionar la resta tenemos que la respuesta corresponde a cero. En la parte de arriba tenemos x cuadrado más, y aquí tenemos que distribuir el valor de a. En este caso va a ser 1 por a, que va a ser a, menos x por x, en este caso a por a, va a ser a cuadrado menos a. Y aquí nos encontramos que debemos reemplazar, que debemos realizar la operación correspondiente a la de arriba. En este caso vemos que esta variable es igual a esta variable. Ambos están elevados al cuadrado, pero son de signos opuestos. Por lo tanto, se simplifican. En este caso se restan, va a ser cero esta resta. Y también tenemos a. Y ambos son de signos opuestos. Por lo tanto, también se restan. Por lo tanto, el valor que tendríamos en la parte del numerador correspondería a un valor de cero. Y ahí podemos observar que tenemos una indeterminación. Una indeterminación que es cero sobre cero. Por lo tanto, al reemplazar los valores de función dentro, al reemplazar el valor de x dentro de la función, tenemos que no tenemos respuesta. Por lo tanto, nosotros debemos realizar una, digamos, una operación, ya sea, digamos, algebraica para solucionar esto. La operación que realizaremos ahora es, en este caso voy a borrar aquí para que pueda escribir. Ahora que verificamos que tenemos una indeterminación, debemos buscar una forma de resolver. Entonces, tenemos límite, volvemos a reescribir y veremos ahora mismo cómo podemos solucionar. En la parte del denominador, la parte de abajo, no tenemos nada que agregar, no podemos descomponer ni nada por el estilo, por lo tanto podemos reescribirlo de esa manera. Sin embargo, arriba
en la parte del numerador, podemos observar, en este caso, que tenemos, en este caso, un trinomio. Un trinomio que no es perfecto y debemos encontrar las variables para, en este caso, encontrar los polos, digamos, que satisfaga esta ecuación que vemos a continuación, la descomposición. Entonces debemos buscar dos valores que multiplicado nos den -1, menos a, y sumado o restado nos dé como respuesta 1 menos a. En este caso, la respuesta sería a menos a y más 1, porque multiplicado menos a por positivo 1 tendríamos como respuesta menos a. Y en este caso la diferencia de ambos tendríamos el valor que vemos aquí. En este caso puede ser un poco confuso por el hecho de que tengamos valores literales y con ello en este caso no podamos distinguir a primera vista, ¿verdad? Pero claramente estos dos valores, menos a y positivo 1, son los valores que satisface la función que tenemos arriba del trinomio. Ahora que hemos hecho y agrupado de esta manera, podemos observar de que podemos simplificar el término del denominador, el término que tenemos abajo, con el término del numerador, el de arriba, ya que son semejantes y en este caso corresponde a una división. Entonces con ello podemos simplificar ambos términos y tendríamos que la función resultante del límite cuando x tiende a quedaría igual a x más 1. Entonces aquí x más 1 correspondería a la función restante. Ahora que ya hemos hecho la operación, debemos reemplazar el valor correspondiente a x. En este caso, habíamos dicho que el valor es a. Al reemplazar, tenemos como respuesta a más 1. Por lo tanto, esto sería el valor correspondiente o la respuesta de la función que vemos aquí cuando x tiende a, el valor del límite. Entonces, como pudimos ver, el primer procedimiento que hicimos fue primeramente reemplazar el valor a la cual x tiende dentro de la función. Verificamos de que es una indeterminación, en este caso 0 sobre 0 es una indeterminación. Por lo tanto, para poder resolver el límite, tuvimos que realizar esta operación algebraica, digamos que es una agrupación del trinomio no perfecto de la primera forma, si es que no estoy equivocado. Una vez que hicimos eso, nos encargamos de, en este caso, simplificar los valores semejantes de modo a que la respuesta que nos quede sea satisfactoria. En este caso, x más 1 al reemplazar quedaría igual a más 1. Entonces aquí tenemos el valor correspondiente o la respuesta de este límite. Bueno, ahora eso prácticamente fue lo que vimos la clase pasada. Utilizamos este método del trinomio cuadrado para poder agrupar los términos y simplificar. Esos métodos están en la grabación de la clase pasada. Ahora aplicaremos otro método para la resolución. En este caso, tenemos primeramente el valor de, en este caso, límite, cuando x tiende a infinito, y tenemos una función nuevamente. La parte de arriba del numerador tenemos 4x cuadrado más 2x menos 5. Y la parte del denominador, que es la parte de abajo, tenemos 8 por x cuadrado más x más 2. Bueno, entonces tenemos esta función. Si es que nosotros reemplazamos los valores de x dentro de este límite, tendríamos 4 por infinito al cuadrado más 2 por infinito menos 5 dividido
8 por infinito al cuadrado más infinito nuevamente más 2. Entonces, aquí tenemos una indeterminación nuevamente, infinito sobre infinito, por el hecho de que estos valores hacen que la función no exista al reemplazar. Entonces, ¿qué métodos podemos aplicar? Podríamos ver para aplicar el método del trinomio, como hicimos en el ejemplo pasado, pero eso no va a satisfacer esta función, ya que en el caso pasado teníamos que el valor de x correspondía a un valor y en este caso el valor a la cual x tiende, x, como vemos aquí, es infinito. Y cuando nosotros reemplazamos infinito dentro de la función, como habíamos dicho, infinito es un valor muy elevado que hace que los otros valores que están sumando o restando hacen que sea, en este caso, despreciable. Por lo tanto, quedaría infinito nuevamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, antes que eso, debemos recordar algunos conceptos relacionados a cuánto tenemos términos con infinito. Cuando tenemos una expresión, una constante, dividido infinito, la respuesta en este caso es 0. Es decir, si es que tenemos 2 dividido infinito, la respuesta es 0. Si tenemos otro valor que sea diferente de 2, puede ser 5, 10, 100, no importa el valor que tenga, con tal de que sea una constante o alguna variable, la respuesta siempre va a ser 0 cuando tenemos esta expresión, una división de esta forma. Ahora que sabemos eso, esto estuvimos viendo en la clase pasada y también lo hemos verificado. Ahora que sabemos esto, tendríamos que aplicar el método que va a continuación. Para ello, voy a volver a borrar aquí mi pantalla para que me dé espacio para escribir. Bueno, vamos a volver a escribir la función límite cuando x tiende a infinito y escribimos la función 4x cuadrado más 2x menos 5. Todo esto dividido 8x cuadrado más x más 2. Entonces, ¿qué podemos realizar para poder, en este caso, encontrar algún valor? ¿Qué podemos hacer? Entonces, para poder satisfacer y encontrar algún valor dentro de este límite, haremos lo siguiente. Vamos a dividir tanto el término de arriba, el numerador, como el denominador, vamos a dividir por x cuadrado. Arriba y abajo vamos a dividir por x cuadrado y vamos a dividir por cada expresión. Por lo tanto, el valor o la función quedaría de esta manera. Volvemos a escribir límite cuando x tiende a 0. Quedaría de esta manera. 4x cuadrado dividido x cuadrado más 2x dividido x cuadrado menos 5x cuadrado. Y hacemos lo mismo en la parte del denominador, la parte de abajo. Quedaría 8x cuadrado dividido x cuadrado más x sobre x cuadrado más 2 sobre x cuadrado. Bueno, ahora que hemos dividido cada término de la función por x cuadrado, podemos ver qué podemos realizar. Primeramente, al ver el primer término de la función de arriba, podemos ver que este x cuadrado se puede simplificar con este x cuadrado. Por lo tanto, voy a volver a escribir aquí un ratito. Quedaría solamente 4. Al simplificar x cuadrado con x cuadrado quedaría un valor de 4. Posteriormente, vemos el siguiente término que al reemplazar quedaría, en este caso al simplificar quedaría x simplificado con x cuadrado, por lo tanto va a quedar 2 sobre x. Y por último, el 5 sobre x cuadrado nosotros no podemos, en este caso, simplificar, por lo tanto va a quedar de la misma manera, de la misma forma.
y va a ser igual a 5 sobre x cuadrado. La parte de abajo podemos simplificar nuevamente el x cuadrado con el x cuadrado y va a quedar 8. Aquí el término que lo sigue también simplificamos y va a quedar 1 sobre x. Y por último, como el 5 del numerador, va a quedar 2 sobre x cuadrado. Ahora que hemos hecho esto, podemos ver que ya podemos reemplazar el valor de x. Ya podemos reemplazar el valor de x dentro de este término. Entonces, es igual 4 más 2 sobre infinito, ya que hemos reemplazado el valor de x por su valor a la cual tiende, menos 5 sobre infinito al cuadrado. Y la parte de abajo del denominador hacemos la misma cosa. Reemplazamos el valor de x dentro de la función. Y aquí nos encontramos con el ejemplo que le acabo de dar. Cuando tenemos una constante dividido por infinito, el valor es 0. Entonces, todos estos valores que están siendo divididos por infinito, la respuesta es 0. Por lo tanto, los únicos valores que nos quedan va a ser 4 sobre 8. Aquí podemos simplificar y nos va a quedar que la respuesta va a ser 1/2. Entonces, este sería la respuesta de la resolución. Entonces, ese sería uno de los métodos de resolución, en donde nosotros dividimos cada término, ya sea el numerador como el denominador, dividimos en este caso, por el término de mayor elevación. En este caso, x cuadrado. No es que nosotros decidimos así nada más el valor de x cuadrado, el valor que los divide, sino que tuvimos que ver en la función, tanto arriba como abajo, cuál es el término de mayor grado. ¿Y cuál es el término de mayor grado? X cuadrado. Por ello, elegimos para dividir x cuadrado a cada término. Entonces, ese sería el mecanismo que nosotros utilizamos para elegir el valor o el término que les va a dividir. Sería la variable de mayor elevación, en este caso x cuadrado. Aquí se puede notar el mismo procedimiento, solamente pasado en Word, y se nota el procedimiento, solamente que aquí faltó poner que se divide cada término por x cuadrado, y aquí también. Ahí ya tendríamos ya completo. Aquí tenemos el proceso de la división de cada uno, y aquí ya simplificado los términos que quedan. Y por último, el valor cuando reemplazamos el valor de x dentro de la función. Y la respuesta, 1/2. Este límite nosotros escribimos constantemente. Una vez que nosotros reemplazamos recién a ella, ya no escribimos este término del límite a la cual x tiende. Entonces deben tener en cuenta también eso. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa ahora si tenemos una raíz y queremos aplicar esa resolución? Bueno, primeramente debemos reemplazar el valor de x para ver si tenemos una indeterminación. Y lo hacemos. Entonces, raíz de 2 por infinito al cuadrado menos infinito dividido infinito más infinito. Entonces, al resolver aquí, nos va a quedar infinito sobre infinito nuevamente. Tenemos nuevamente una indeterminación. Por lo tanto, debemos buscar una forma de resolución. Como la forma de resolución que nosotros estamos haciendo es de la división por x, de la división de la variable, nosotros debemos buscar qué variable puede dividir. Entonces, el valor de la variable de mayor expresión sería x, solamente x elevado a la 1.
no x cuadrado como tenemos aquí. No elegimos x cuadrado porque x cuadrado está dentro de la raíz. Solamente elegimos x para poder dividirlo. Y lo hacemos. Entonces tenemos límite cuando x tiende a infinito. Volvemos a reescribir 2x cuadrado menos 7 dividido x más 3. Y al igual que el caso pasado, vamos a dividir por x cada término. En la parte de abajo no habría ningún inconveniente. Tendríamos x dividido x más 3 dividido x en la parte de abajo. Pero en la parte de arriba del numerador tenemos, en este caso, un inconveniente. Tenemos el inconveniente de que tenemos la raíz. ¿Y cómo nosotros debemos realizar o qué procedimiento debemos realizar cuando tenemos una raíz? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ingresar este 1 sobre x. Vamos a dividir esta x a cada uno de los términos de esta raíz. Pero al ingresar dentro de la raíz, nosotros debemos elevar, en este caso, al ser una raíz cuadrada, esta x debe estar elevado al cuadrado también. Entonces, por el hecho de que tenemos una raíz, al ingresar la variable dentro de esa raíz, debemos elevar el valor a la cual es la raíz, en este caso cuadrado. Por lo tanto, quedaría de esta manera. En la parte de abajo podríamos simplificar ya para adelantarnos. Y la parte dentro de la raíz hacemos ese procedimiento que le acabo de indicar. El 2x cuadrado ahora va a ser dividido por x cuadrado. Como le había indicado, x al ingresar dentro de la raíz lo elevamos al cuadrado. Y el 7 también es dividido por x cuadrado. Aquí nosotros podemos simplificar. Esto es x cuadrado y va a quedar 2. Y el 7, como no tiene ningún término que pueda simplificar al x cuadrado, va a quedar de la misma manera. Por lo tanto, la función del límite cuando x tiende a infinito va a quedar de la siguiente manera. Raíz de 2 menos 7 sobre x cuadrado dentro de la raíz dividido 1 más 3 sobre x. Y ahora podemos reemplazar. Y reemplazamos que tenemos raíz de 2 menos 7 sobre infinito al cuadrado. Todo esto dividido 1 más 3 sobre infinito es igual. Y nos volvemos a encontrar con un valor, en este caso una constante, siendo dividido por infinito. Y habíamos quedado que cuando tenemos ese caso, el valor es 0. En esta expresión de 7 sobre infinito al cuadrado y en esta expresión también es 0 porque tenemos la misma condiciones, donde tenemos una constante dividido infinito. Por lo tanto, tendríamos raíz de 2 dividido 1, por lo tanto, la respuesta sería igual a raíz de 2. Entonces, solo raíz de 2 sería la respuesta de esta función. Entonces, el procedimiento que nosotros utilizamos es el mismo que el anterior. Dividimos por x cada término, pero nos encontramos con un pequeño inconveniente. El inconveniente estaba en la parte de arriba del numerador donde teníamos la raíz. Entonces, para poder solucionar ese inconveniente, nosotros tuvimos que ingresar dentro de la raíz esa división, esa x. Al ingresar tuvimos que elevar el grado de la raíz. En este caso, al ser raíz cuadrada,
tuvimos que elevar al cuadrado nuestra x, como podemos ver aquí. Entonces, posteriormente distribuimos y dividimos a cada término, nos encontramos que podemos simplificar y de ahí, una vez que hemos simplificado, ya pudimos reemplazar el valor de la variable x que era infinito y de ahí encontramos el valor o la respuesta de la función que corresponde a raíz de 2. Entonces, este sería el procedimiento que nosotros utilizamos para resolver este límite. Tengan en cuenta también que el procedimiento para elegir el valor de la variable que les va a dividir es el mismo, que sería el valor de mayor grado, en este caso x. X es el término de mayor elevación dentro de esta función. En el caso pasado, en el ejemplo pasado, el de mayor grado era x cuadrado. Por eso lo hemos dividido por x cuadrado en el ejemplo que vemos aquí. Y en el ejemplo que hicimos ahora, tuvimos que dividir simplemente por x porque es la variable de mayor elevación. Profe, sí, entonces al cubo se divide por al cubo también. Exactamente. Si fuese x al cubo, en este caso el término de mayor elevación, tendríamos que dividir por x al cubo. Gracias, profe. Gracias. Bueno, aquí tenemos nuevamente, vamos a aplicar el mismo procedimiento aquí, pero para realizar esto debemos verificar nuevamente si tenemos una indeterminación. En este caso, la indeterminación va a ser infinito sobre infinito nuevamente. Bueno, entonces voy a escribir aquí límite cuando x tiende a infinito. Tenemos x, entre paréntesis, 2x menos 7 por coseno de x dividido 3x cuadrado menos 5 seno de x más 1. Bueno, entonces, ¿qué podemos realizar aquí? Antes de realizar el procedimiento, vamos a distribuir esta x. Va a ser, voy a volver a reescribir aquí, límite cuando x tiende a infinito. El valor del numerador es el que se va a alterar. La parte de abajo del denominador podemos reescribir de la misma forma nuevamente. Entonces, la parte de arriba debemos realizar la distribución de la x. En este caso, x por 2x tendríamos 2x cuadrado menos x por 7 coseno de x tendríamos 7x por coseno de x. Entonces aquí ya tendríamos la posibilidad de realizar el procedimiento que acabamos de aprender. Entonces, debemos elegir un valor que los divida. Como habíamos quedado, deberíamos elegir el de mayor grado. En este caso sería el de x cuadrado. Entonces dividimos arriba por x cuadrado y debemos dividir la parte de abajo también por x cuadrado. Estos dos valores que dividen deben ser iguales. Tanto arriba como abajo, esos dos valores deben ser iguales. No pueden ser diferentes, sino que deben ser iguales. Y ahora dividimos y veremos cómo nos sale. La parte de arriba tenemos 2x cuadrado dividido x cuadrado menos 7x coseno de x dividido x cuadrado, y la parte de abajo del denominador tenemos 3x cuadrado dividido x cuadrado menos 5 seno de x dividido x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. Bueno, ahora que tenemos esta expresión, podemos ver que podemos simplificar los valores correspondientes, como estuvimos haciendo en los ejemplos anteriores. Entonces voy a volver a reescribir aquí para hacer en forma
digamos, simultáneas y escribir ya. Entonces tenemos esta x cuadrado, se simplifica con este x cuadrado, por lo tanto nos quedaría 2 menos. Esta x se simplifica con esta x y con esta x cuadrado. Al simplificar, solamente va a quedar en este caso en la parte x. Entonces 7 coseno de x dividido x. Eso es en la parte de arriba. La parte del denominador, la parte de abajo, simplificamos estos x cuadrados, nos va a quedar 3. Posteriormente hacemos, aquí no hay ningún valor que podemos simplificar, 5 seno de x, no podemos encontrar ningún valor que simplifique con x cuadrado. Y lo mismo para 1 sobre x cuadrado. Entonces volvemos a reescribir 5 seno de x dividido x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. Es igual. Ahora que hemos hecho eso, ya podemos reemplazar el valor de x que era infinito. Entonces, es igual 2 menos 7 por coseno de infinito sobre infinito. Esto corresponde a 0. La parte de abajo tenemos 3 menos 5 seno de x, en este caso infinito, dividido infinito al cuadrado. Esta expresión es 0 y 1 sobre x cuadrado, en lugar de x cuadrado es infinito al cuadrado y esta expresión también es 0. Por lo tanto, quedaría solamente 2 arriba y abajo quedaría 3. Entonces, la respuesta es 2 sobre 3. Bueno, entonces, este es el método en donde nosotros dividimos la expresión por la variable de mayor potencia. Bueno, entonces, ahora que hemos hecho esto, debemos aprender otro método para resolver. Para resolver este método, nosotros debemos multiplicar por el conjugado en este caso. Debemos reemplazar, debemos multiplicar por el conjugado. ¿Pero qué es el conjugado? Sería un término semejante a un valor que tiene la raíz, pero donde el signo es diferente, el signo del medio, de entre la raíz y la constante o la otra raíz, lo que fuera. El signo del medio es diferente dentro de ese polinomio. Pero primero, antes de realizar, vamos a reemplazar aquí el valor del límite y más adelante, o sea, después de eso, vamos a ver si es indeterminado, sí o no. Bueno, entonces reemplazamos el valor de x, donde x tiende a 4, y tenemos que la función es raíz de x menos 2 dividido x menos 4. Reemplazamos el valor de x, que sería 4 menos raíz de 4 menos 2 dividido 4 menos 4. Por lo tanto, la parte de arriba tendríamos 2 menos 2, ya que raíz de 4 es 2. De esta resta es 0. Y arriba también tenemos una resta de 2 menos 2, que también la respuesta es 0. Por lo tanto, nos volvemos a encontrar con un caso indeterminado. Aquí, para poder resolver, deberíamos multiplicar por el conjugado. Y el conjugado es el término o el signo, en este caso una función semejante a uno de los valores, en este caso vamos a utilizar el de la raíz, pero de signo opuesto. ¿Pero a qué signo me refiero? Entonces volvemos a reescribir aquí y ya le voy a multiplicar por el conjugado. Y va a ser el conjugado de este término que vemos aquí, de raíz de x menos 2. Entonces multiplicado por el conjugado. Como le había dicho, es el mismo valor, la misma expresión, pero el signo es opuesto.
Si se fijan aquí el signo es menos, nosotros utilizaremos un signo positivo. Entonces debemos multiplicar y dividir esa expresión conjugada. Entonces sería raíz de x más 2. Entonces este sería el conjugado. La expresión, la misma expresión, pero el signo del medio es el diferente, el opuesto. Con esto, ¿qué logramos? Con esto logramos en la parte de arriba, podemos encontrarnos de que tenemos una diferencia de cuadrado. Entonces, ¿a qué me refiero con una diferencia de cuadrado? Si nosotros hacemos la distributiva de cada uno de los términos y simplificáramos, nos quedaría esta expresión, raíz de x elevado al cuadrado menos 2 al cuadrado también, que en este caso sería 4. Entonces, esto corresponde a una, en este caso, a una multiplicación. Al multiplicar nos encontraríamos con esta expresión, una diferencia de cuadrado. Y esto hará que esto, en este caso la raíz, se simplifique y nos va a quedar x menos 4. La parte de abajo volvemos a reescribir de la misma manera. X menos 4 multiplicado por raíz de x más 2. Entonces, ahora que simplificamos la raíz de x, ¿qué podemos hacer? La parte de abajo volvemos a reescribir de la misma forma, pero la parte de arriba del numerador, como habíamos dicho, se simplifica y nos va a quedar x menos 4. Entonces, esta sería la función ahora mismo. ¿Qué podemos realizar ahora para, en este caso, resolver el límite? Ya hemos racionalizado, ahora podemos simplificar el término de arriba, x menos 4, con el término de abajo, x menos 4, por el hecho de que es una división y podemos simplificar. Por lo tanto, la expresión del límite cuando x tiende a 4 va a ser igual a 1 sobre raíz de x más 2. Ahora que llegamos a este punto, ya no podemos avanzar, por lo tanto podemos reemplazar el valor de x, que en este caso es 4. La parte de arriba queda 1, después tenemos raíz de x, que ahora es 4, más 2, por lo tanto va a ser igual a 2 más 2, este 2 corresponde a la raíz cuadrada de 4 y el 2 de la función, y la respuesta va a ser igual a 1 sobre 4. Entonces, este sería el procedimiento que corresponde cuando tenemos este tipo de función, donde nosotros multiplicamos por el conjugado y posteriormente nos encontramos con una diferencia al cuadrado que ayuda a simplificar la raíz. Generalmente cuando tenemos raíz utilizamos este método, el método de la racionalización, y multiplicamos y dividimos por ese conjugado, el cual elegimos. Bueno, ahora mismo la función que racionalizamos es una función simple, raíz de x menos 2, pero esto también puede, en este caso, tener valores más extensos. Por lo tanto, debemos prestar más atención a la hora de realizarlo. Aquí podemos ver el mismo procedimiento. Aquí, en este caso, tenemos otro ejemplo y es el mismo procedimiento. Pero primero, como siempre hacemos, debemos verificar de que es una indeterminación y lo realizamos. Reemplazamos el valor de x, en este caso raíz de 1 menos 1, dividido x, que es 1, menos 1, y de aquí tenemos 0 sobre 0. Tenemos una indeterminación nuevamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Debemos aplicar el método que acabamos de escribir. Y tenemos aquí límite cuando x tiende a 1
de raíz de x menos 1, todo esto dividido x menos 1. Entonces debemos dividir y multiplicar por su conjugada nuevamente. Entonces volvemos a reescribir límite cuando x tiende a 1, la expresión de la función raíz de x menos 1, x menos 1. Entonces, como le había indicado, debemos multiplicar y dividir por el valor conjugado. Entonces, el valor que nosotros elegiremos nuevamente o el que se elige normalmente es el de arriba. Por lo tanto, va a ser raíz de x, el conjugado aquí va a ser más y 1. Es la misma expresión, como le había indicado, solamente que el signo del medio es diferente, como ya le había indicado en el ejemplo pasado. Ahora que tenemos eso, ¿qué podemos realizar? Realizamos el mismo procedimiento que en el caso pasado. Aquí podemos en este caso adelantarnos, como hicimos en el caso pasado. Tendríamos que raíz de x estaría siendo elevado al cuadrado menos 1. 1 al cuadrado es 1, por lo tanto va a ser 1 nuevamente, una diferencia de cuadrado. Una diferencia de cuadrado que podríamos expresar de esta manera también. Bueno, esa es la parte de arriba. Parte de abajo del denominador, volvemos a reescribir de la misma forma, ya que no podemos realizar otra operación. Entonces, ¿qué podemos realizar ahora mismo? La parte de arriba tenemos que esta raíz se puede simplificar con esta elevación al cuadrado y nos va a quedar simplemente x menos 1. Y abajo nos va a quedar x menos 1 multiplicado por raíz de x más 1. Y aquí podemos realizar la misma operación del ejemplo pasado, que podemos simplificar x menos 1 con x menos 1 del denominador. Se simplifica. Por lo tanto, la expresión del límite de a 1 va a ser igual a 1 dividido raíz de x más 1. Ahora ya podemos reemplazar el valor del límite, el valor de x, que va a ser 1, la parte de arriba, raíz de 1 más 1 es igual a 1 sobre un medio. ¿Me pueden escuchar? Sí, profesor. Sí, profe. La Sí, pantalla profe. no se quedó trabada. Sí, Sí, profe. se quedó. Sí, profe, se Sí, quedó se quedó, trabado. profe. Ya. Sí, no se ve tu pantalla. Un ratito ya.
¿Pueden ver la pantalla ahora? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Hubo un problema técnico acá. Creo que el internet está abajo por la tormenta. Bueno, en síntesis, nosotros nos quedamos en este punto de aquí, donde simplificamos los valores de x menos 1 y x menos 1. Por lo tanto, la función que va a quedar es del límite cuando x tiende a 1 y la función restante va a ser raíz de x más 1. Entonces, ahora que ya pudimos llegar hasta este punto, podemos reemplazar el valor de x y lo reemplazamos. X lo reemplazamos por 1, como tenemos aquí. Al reemplazar, la expresión correspondiente es un medio. Un medio es la respuesta en este caso. Bueno, entonces aquí pudimos encontrar y aplicar el procedimiento donde nosotros multiplicamos y dividimos por el conjugado. En este caso, el conjugado no es nada más que x más 1, solamente esta expresión, por el procedimiento que le dije, ¿verdad? Que les dije. Pero ¿qué pasa cuando tenemos de esta manera la función? Aquí volveremos a aplicar el mismo procedimiento donde debemos multiplicar y dividir por el conjugado. Y el conjugado de la función que vemos aquí, la función que es igual a raíz de x más 2 menos raíz de 2 menos x. Entonces el conjugado de esta expresión va a ser igual a raíz de x más 2 más raíz de 2. Este va a ser el conjugado. Esta expresión va a multiplicar al de arriba y al de abajo. Pero primero, como siempre, debemos verificar de que tenemos una indeterminación. Y lo aplicamos. Entonces, tenemos, al reemplazar el valor de x, raíz de x, que en este caso es 0, más 2, menos raíz de 2, dividido 0. Entonces, arriba tendríamos una división, una resta entre raíz de 2 y raíz de 2, que nos llevaría como valor esta indeterminación nuevamente, de 0 sobre 0. Ahora que hemos comprobado de que tenemos una indeterminación, debemos debemos multiplicar y dividir por el conjugado como le había indicado primeramente. Entonces, volvemos a escribir la función límite cuando x tiende a 0, raíz de x más 2 menos raíz de 2. Todo esto dividido x. Entonces ponemos aquí entre paréntesis y ahora vamos a multiplicar por su conjugado. En este caso, si aquí es menos, el conjugado debería ser positivo. Raíz de 2. Dividido raíz de x más 2 más raíz de 2. Bueno, ahora debemos multiplicar y aquí ya podemos realizar en forma directa. Entonces, como hicimos en el caso pasado, estos dos términos van a estar siendo elevado al cuadrado. Entonces, raíz de x más 2, entre paréntesis, al cuadrado, menos raíz de 2 al cuadrado. Esto es debido a que al realizar la distributiva solamente va a quedar esta expresión nada más. Entonces, si ustedes tienen, en este caso, la curiosidad, pueden realizar el procedimiento de la distributiva, pero para adelantar nada más el procedimiento, yo le escribo de esta manera. Bueno, es en la parte de arriba. La parte del denominador, la parte de abajo, volvemos a escribir x por paréntesis
raíz de x más 2 más raíz de 2. Bueno, entonces, ¿qué podemos realizar ahora mismo cuando el límite de x tiende a 0? La parte de arriba podemos simplificar, en este caso, esta raíz con este 2, por lo tanto nos va a quedar x más 2. Posteriormente es restado por esta simplificación, este cuadrado con esta raíz, y va a quedar 2 nuevamente. La parte de abajo no podemos hacer ninguna operación aún, por lo tanto va a quedar x multiplicado por raíz de 2 de x más 2, en este caso más raíz de 2. Cierra paréntesis. ¿Qué podemos realizar ahora mismo? Podemos ver de que se pueden restar estos dos términos, 2 y 2. El mismo valor, pero de signo opuesto, el valor es 0 en esta resta. Y va a quedar simplemente x en la parte del numerador. Y la parte de abajo volvemos a reescribir de la misma manera. Ahora que hemos hecho eso, vamos a simplificar esta x con la x que le está multiplicando a nuestro conjugado. Entonces simplificamos y la expresión va a quedar de la siguiente manera. 1 arriba y abajo va a ser raíz de x más 2. La x que vemos aquí ya no está porque hemos simplificado, más raíz de x. Ahora que ya tenemos de esta manera, podemos, en este caso, reemplazar el valor de la x. Melissa, ¿querés preguntar algo? Sí, está en el último mismo, quedó paréntesis, raíz Ah, cuadrada de sí, sí. x más 2 y Debe, x. Ahí, debe ser 2. Perfecto. Sí, debe ser 2, perdón. Entonces aquí es raíz de 2. Ahora que hemos corregido, ya podemos reemplazar el valor de la x, que en la parte de arriba no tenemos ninguna x, pero se queda simplemente la 1, el 1. Entonces tenemos aquí 0 más 2 más raíz de 2. Por lo tanto, tendríamos como respuesta 1 sobre raíz de 2 más raíz de 2. Y la respuesta sería igual a 2 sobre, o sea, 1 sobre 2 por raíz de 2. Tenemos esta expresión. Entonces aquí podemos racionalizar o dejar de esta manera, no hay ningún inconveniente. Entonces eso queda a cargo de ustedes. Aquí en la resolución está racionalizado ya la expresión, pero pueden dejar también de esta manera, no hay ningún inconveniente. Esa ya es la respuesta. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo donde aplicaremos el mismo procedimiento, el método de la multiplicación por la conjugada. Entonces, pero antes de eso, debemos verificar nuevamente que tenemos un término o un caso indeterminado. Bueno, entonces tenemos límite cuando x tiende a 0, raíz de x más 1 menos raíz de 1 menos x, todo eso dividido por x. Entonces, primeramente vamos a reemplazar el valor de la x para ver la expresión que nos queda. Tenemos raíz de 0 más 1 menos 1 menos 0 dentro de la raíz, dividido 0. Y nos quedaría raíz de 1 menos raíz de 1 dividido 0. De esta resta nos queda 0 y les dividimos por 0 por el término que ya habíamos visto.
y esta expresión es un caso indeterminado. Por lo tanto, debemos buscar el procedimiento para resolverlo. Entonces, el método que nosotros estamos haciendo o viendo ahora mismo es el método de la multiplicación por el conjugado. Y vamos a realizar ese procedimiento. En este caso, límite, cuando x tiende a 0, volvemos a reescribir nuestra función y ahora multiplicamos por el conjugado. Entonces, entre paréntesis, el conjugado va a ser igual a x más 1, aquí es más, raíz de 1 menos x, entre paréntesis. Todo esto también debe ser dividido por el conjugado. Y volvemos a reescribir. Ahora que lo hemos hecho, multiplicamos por nuestra función original y nos va a quedar de la siguiente manera. Entre paréntesis, las elevaciones cuadradas de los términos, ya que corresponde a una diferencia al cuadrado, 1 menos x al cuadrado. Y abajo tenemos x por la conjugada que ya habíamos escrito. Bueno, y ahora debemos en la parte de arriba simplificar las raíces con las funciones cuadradas, con las raíces cuadradas. Por lo tanto, nos va a quedar x más 1 y el término que lo acompaña también se va a simplificar y va a ser igual a 1 más x. Es más por el hecho que este menos altera el signo de menos x que vemos aquí, por ese motivo. Y la parte de abajo, al reescribir, va a ser de la misma forma nuevamente. Escribimos sin alterar nada. Y a continuación, voy a escribir aquí, al lado, debemos realizar la operación de suma y resta en la parte de arriba, la parte del numerador. Tenemos aquí 2x, los dos son del mismo signo, son positivos, por lo tanto nos quedará 2x y después tenemos 1. Tenemos más 1 y menos 1. Tenemos una resta y la respuesta de esta resta es 0. Por lo tanto, no es necesario escribir. La parte de abajo tenemos x multiplicado por raíz de x más 1, la conjugada, ¿verdad? 1 menos x. Ahora que tenemos esta expresión, podemos simplificar. ¿Qué simplificamos? La x que está en el numerador con la x que está multiplicando a la conjugada. Por lo tanto, el valor de la función va a ser, o la función resultante va a ser el siguiente. Límite, cuando x tiende a 0, 2 dividido la conjugada, que es raíz de x más 1, más raíz de 1 menos x. Preparen. Ahora que no podemos realizar ninguna operación más, ya podemos reemplazar el valor de la x. En este caso 2 dividido raíz de 0 más 1 más raíz de 1 menos 0. Arriba nos va a quedar 0. En esta expresión tenemos raíz de 1, que es 1, y en esta expresión tenemos raíz de 1, que también es 1. Por lo tanto, tendríamos 1 más 1, y de la suma nos daría igual a 2. 2 dividido 2, tendríamos 1. Por lo tanto, 1 sería la respuesta de esta función. Bueno, aquí sería el procedimiento. Es el mismo procedimiento que estuvimos viendo. En este caso no
no se altera nada. Casi todos los ejemplos o los ejercicios que tienen este procedimiento se simplifican al final, como pudieron ver. Aquí nosotros simplificamos X, podemos simplificar X nada más. En el ejemplo anterior, nosotros simplificamos X también. Aquí simplificamos en este ejemplo X menos 1 y así sucesivamente. Entonces ese es el procedimiento en la cual consiste esta forma de resolución. Bueno, aquí tenemos el mismo procedimiento nuevamente, donde debemos multiplicar y, en este caso, dividir por el conjugado. En este caso, no sé si tienen alguna duda o pregunta que quieren realizar. No, profe. Por mi parte, no, profe. Bueno, entonces, como tarea, le voy a dejar la resolución de este límite por el día de hoy. Entonces, ustedes deben resolver este límite y la próxima semana vamos a resolver juntos. Pero a mí a mí me gustaría que ustedes puedan hacer y practiquen también, porque estos ejercicios simplemente van a poder, en este caso, resolver haciendo los ejemplos y los ejercicios. Aquí simplemente una corrección. Aquí debe ser límite cuando h tiende a menos 4. Y después todo igual. Solamente eso es aquí. Entonces en lugar de x aquí tenemos h. Entonces les dejo esto como tarea. No se olviden de marcar su presencia y nos vemos la próxima semana si es que no tienen alguna duda. Dale, profe. Muchísimas Dale, gracias. profe. Ok, profe. Gracias, profe. Dale, profe, gracias. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias, profe.